Sí, Leonardo, yo quería, bueno, soy periodista de una web literaria que se llama Lee por Gusto y quería hacerte un interrogante, bueno, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que afrontas el acto de escribir? Porque en una entrevista tú comentabas que te ayudó un poco a sobrepasar la locura y un poco la problemática pues de la crisis en Cuba en los 90. En ese sentido, la escritura es para ti, en ese momento fue liberadora, ¿no? Fue sanadora, si se quiere, pero ¿cómo afrontas el acto de escribir? Mira, hay una condición previa a todo el trabajo literario propiamente dicho, y es mi condición de persona muy responsable con el trabajo y muy trabajadora. Porque hay personas que son responsables con el trabajo, pero son muy trabajadores, yo soy muy trabajador. Yo siempre estoy haciendo algo. Y durante los años 80 fundamentalmente hice periodismo, tanto periodismo que hubo un momento en que decidí dejarlo porque no tenía tiempo para escribir literatura, que era mi interés fundamental. Y a partir del año 90 voy a trabajar a una revista cultural, tengo más tiempo y comienzo a escribir la primera novela de la serie de Mario Conde. Esos años coinciden con el principio de la crisis y realmente el hecho de estar escribiendo me ayudó mucho a atravesar ese periodo tan complicado y tan difícil de la vida cubana. Entre el 90 y el 95 yo escribí 3 novelas, un libro de cuentos, un ensayo sobre la obra de Alejo Carpentier de 600 páginas, preparé antologías de cuentos, escribí guiones para el cine, seguí haciendo periodismo, es decir, trabajé muchísimo. Y creo que eso fue algo que me ayudó. Y aunque la frecuencia de terminación de libros no sea la misma que en esos 5 años, que escribí 3 novelas y un ensayo, el ritmo de trabajo no ha disminuido desde entonces. Yo soy una gente que necesita escribir para vivir. En los últimos años esto se me ha complicado un poco con el trabajo promocional de los libros. Cada vez más es importante la presencia física del autor para promover los libros, cada vez más son las ferias de libros que se organizan en distintas partes del mundo, y como ya tengo traducciones a 20 idiomas, me invitan a veces de 20 países y se convierte en un problema poder escoger dónde vas a estar en un momento determinado y decir que sí o que no a determinados compromisos. Pero sigo escribiendo porque para mí escribir es un acto intelectual, vital, biológico necesario. Yo necesito estar escribiendo, y cuando termino una novela pues comienzo un ensayo, comienzo un guión del cine, esto me dedico más al periodismo, comienzo a investigar para la siguiente novela, y siempre estoy trabajando, siempre estoy con un ritmo de trabajo bastante elevado, que a veces puede llegar a niveles bastante exigentes, como nos ha pasado por ejemplo en el último año y medio, que hemos tenido que escribir entre mi esposo y yo 4 guiones de cine, 4 películas, que es un trabajo bastante fuerte, sin dejar de hacer otros compromisos que hemos hecho en estos años. Así que el acto de la escritura es un acto cotidiano y necesario. Yo digo que yo vivo de lo que escribo, pero vivo para escribir también. ¿No tienes ninguna limitación para escribir en Cuba, para ir a promocionar tus libros? Realmente no. ¿Tú has hablado? Sí, no, iba a abundar un poquito. No, sí. No todos mis libros se han publicado en Cuba. Yo viajo desde hace muchos años, viajo siempre con mi esposa, además desde hace 15 años, es decir, que vivo en Cuba por una elección personal, y escribo con la mayor libertad y honestidad posible. Y creo que en mis libros las cosas que están dichas son las que yo necesitaba decir en cada uno de ellos. Tú has hablado que has descubierto un método de investigación que te permite hacer investigación histórica y después ficcionarla. ¿Cómo descubres este método y cómo es? No creo que sea un método propiamente dicho. Cuando
escribo de un tema que necesita investigación histórica y documentación, pues nada, trato de comenzar a escribir la novela, encontrar la atmósfera, el tono, el ambiente que va a tener esa novela, y a partir de ahí comienzo a hacer las investigaciones. Es lo que he hecho ahora. La novela que estoy empezando a escribir, escribí 60 páginas, dejé algunos vacíos de partes que necesitaban esa investigación, y ahora estoy haciendo esa investigación. Estuve recientemente en España, trabajé un poco en la Biblioteca Nacional, compré muchos libros, los traje a Cuba, los estoy leyendo y anotando, y con toda esa información pues empiezo de nuevo la novela, empiezo de nuevo. Esas 60 páginas son como una certeza de que tengo una historia que puedo contar, pero por supuesto que en el acto posterior de una escritura, ya con toda la información necesaria, va a modificarse mucho. Sí, y bueno, en cuanto a la escritura en sí, siempre mencionabas que hay algunos libros que sueles releer, incluso hablas de Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, pero quería saber si hay algunos libros a los que literariamente, pero ya desde el acto de la escritura, le tengas gratitud, que te hayan impulsado a escribir, que te hayan despertado esa curiosidad por indagar en el arte de escribir. A veces me siento un poco en una situación intelectual un poco complicada, porque dedico mucho tiempo a leer investigaciones históricas para mis novelas. Yo escribí primero la novela de mi vida, que se publicó en el año 2001, después La neblina del ayer, que llevó investigación también, El hombre que amaba a los perros, Herejes. Es decir, y ahora la novela que estoy escribiendo, llevo 15 años escribiendo novelas que llevan mucha investigación histórica. Eso me deja mucho menos tiempo para leer. Y luego, cuando estoy escribiendo, necesito leer una literatura que me comunique el ambiente, la atmósfera, la sensación, el estilo, las proposiciones, no sé, que me diga algo que yo no tenga que descubrir, algo que yo sé que está en esos libros, y releo mucho. Por lo tanto, me queda un espacio de tiempo muy reducido para poder leer nueva literatura, y eso me da una cierta angustia con respecto a mis contemporáneos y con respecto a libros que debía haber leído en un momento, por alguna razón no los leí. En Cuba, a lo mejor ese libro nadie tenía un ejemplar, y cuando llegue el momento de leerlo, bueno, pues está esto complicado. El otro día empecé a leer Opus Nigrus de Margarillo Cernat, y tuve que dejarlo porque tuve que empezar a leer otra cosa, pero ese libro nunca lo había tenido físicamente en mis manos, y me pasa con muchos otros. Entonces, hay una gran cantidad de libros que están en ese grupo de obras a las que regreso y que siempre me han ayudado a escribir y con las cuales le tengo una especial gratitud. Son muchos, y te voy a decir 5, 6, 7 ahora que me acuerde, pero la lista es mucho más larga. Ahí está Conversación en la Catedral, que la leo siempre que voy a empezar a escribir una novela. Está Asesinato en el Comité Central y Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán, que son dos libros que me atraen mucho. El pianista de Vázquez Montalbán, que es un libro que me atrae mucho. Leo algunos de la trilogía, de la tetralogía, porque finalmente fueron 4, de Conejo, de John Updike, algo de Salinger. Recientemente releí 100 años de soledad, que hacía ya un tiempo que no lo leía, porque había leído otras cosas de García Márquez, Carpentier, El siglo de las luces. Son todos libros que me motivan, y en los que a Raymond Chandler, el largo adiós, lo estoy releyendo ahora a pedazos, porque descubrí un libro de Paul Auster que me interesaba mucho, de la relación de él con su padre, y lo estoy leyendo, pero este libro, El largo adiós, lo estoy releyendo porque
tiene que ver con la novela que estoy escribiendo, pero es la 10ª vez que leo El Largo Adiós. Entonces hay muchos libros que me conectan con lo que estoy escribiendo y no me obligan a decir, bueno, déjame leer este libro a ver si este libro me dice algo. No, ya yo sé lo que me va a decir ese libro y siempre encuentro además cosas nuevas, De los libros que has mencionado forman parte de la tradición latinoamericana, que es importante, ¿no? Hay algunos escritores, bueno, ya no tan jóvenes, que más bien consideran que el acto creativo, o sea, tiene que haber una suerte de parricidio, pero más bien tú recoges parte de esa tradición y te parece importante. García Márquez, Alejo Carpentier. Sí, pero en otra dimensión estilística, conceptual, porque estos eran escritores que en algunos casos trataban de escribir novelas totales. Y bueno, Conversación en la Catedral lo es El Siglo de las Luces, lo es 100 años de soledad, lo es Rayuela, en fin. A pesar de sus 120 páginas, lo es Pedro Páramo. Pero tenían, por lo general, un carácter menos citadino y en la que las incertidumbres de la vida moderna todavía no habían entrado de la misma forma en que la hemos vivido en los últimos 25 años. Yo creo que del muro de Berlín hacia acá el mundo se hizo otro, no solamente por razones históricas, sino también por razones tecnológicas. La llegada del mundo digital creo que transformó la relación del hombre con prácticamente todas las actividades de su vida cotidiana, incluso de su vida personal. Hay personas que son estos íntimos amigos a través de Facebook y no se han visto nunca y que han contado todas las cosas de su vida, es decir, que todo ha cambiado. Y por eso creo que a la hora de escribir esta literatura en el presente, en los últimos años, hay de cierta forma un acto de parricidio, pero en mi caso específico también hay un acto de apropiación. Yo creo que la definición que más me gusta es la que dio Hemingway, ¿no? Que hay que pelear con los muertos, hay que fajarse con los muertos. Eso significa que tú no lo has matado, él está ahí y tienes que pelear con él para tratar de sacarle una ventaja que se la sacas en un combate que es muy arduo, porque imagínate, pelear con Vargas Llosa, con Cabrera Infante, con García Márquez, con Carpentier, yo me siento un enano al lado de esos escritores y por muchas razones, no solamente por la calidad literaria que tienen, que por supuesto es enorme, sino porque las condiciones en que ellos escribieron fueron diferentes a las condiciones en que estamos escribiendo nosotros. Por ejemplo, sobre el cine cubano, bueno, que tiene toda una evolución, ¿no? El cine que empieza con la revolución, ¿no? Yo siento que ha habido quizás en el cine más libertad o menos censura, no sé, porque ahora hay toda una etapa de cine muy crítico, ¿no? Y que en la literatura, por lo menos cuando Iván, en El hombre que amaba a los perros, dice, ¿no? Que él lo mandan al pueblito porque comenzó ya a hablar de temas que no... Pero es que todo eso pasó en los años 70 para todos, para los dramaturgos, para los pintores, para los escritores, para los cineastas. Ayer, curiosamente, una persona que está invitada aquí al festival me decía, yo estuve una vez en Cuba en el año 71 y era un país maravilloso. Y yo le dije, era el infierno. Él había visto, como latinoamericano, persona de izquierda, en ese ambiente de la revolución latinoamericana, guevarista, el ascenso de Salvador Allende. Él había visto una parte de la realidad cubana, pero no había visto la realidad cubana.
Acuérdense que ese año se acaba de publicar en Cuba el año pasado un libro que se llama El año 71, Anatomía de una crisis, donde el autor hace un análisis de todos los conflictos que se explotaron en ese año 1971 y que llevaron, bueno, a la marginación de tantos intelectuales, el caso Padilla, la marginación de Lezama Lima, de Virgilio Piñera, de Antón Arrufat, de Eliseo Diego, en fin, por razones ideológicas, religiosas, de filiación sexual, en fin. Por lo tanto, era una etapa muy complicada, y lo que le pasó a Iván le podía haber pasado a un director de cine. A partir de los años 90 comienza a cambiar la relación, porque la industria cultural cubana, con la crisis, pierde la posibilidad de dar una respuesta y de tener un monopolio a la producción cultural que se hace en Cuba, y se diversifica. Los escritores comienzan a tener la posibilidad de publicar fuera de Cuba. Antes no podían hacerlo si no era a través de una agencia literaria del Ministerio de Cultura, y aparece el mundo digital. Y de pronto, con unos recursos muy menores con respecto a los que tenían que utilizar los cineastas en los años 80, los creadores de productos audiovisuales comienzan a hacer sus obras. Eso del año 90 acá ha evolucionado muchísimo, ¿no? Recuerden que antes tenían que filmar con una cámara que era un poco más grande y tal, medio complicada, con casetes que después tenían que editar. Ahora, bueno, ya es una camarita igual que la cámara fotográfica, y después editan en su computadora normalmente. Y eso ha hecho que el mundo audiovisual tenga una dinámica que no tienen otros universos en Cuba. Las artes plásticas siempre tienen un lenguaje más elusivo, más simbólico, porque en las artes plásticas hacer propaganda es muy fácil, caer en la propaganda es muy fácil, y por eso esto tiene otros códigos. En el caso de la literatura necesitas el editor, aunque ya hay personas que se autoeditan en internet, pero de todas maneras ese es un mercado que todavía es muy incipiente, tiene lectores muy específicos, y en el caso cubano es muy complicado porque las personas en Cuba no tienen acceso a internet rápido. Y en el caso del audiovisual sí ha habido una producción muy cercana a la realidad cubana, que se puede llamar una visión crítica, pero creo que no es una visión crítica, creo que es una visión de una realidad desde un punto de vista mucho más cercano a esa realidad. Y hay una serie de jóvenes realizadores que han hecho productos muy interesantes, la mayoría como documentales, algunos en ficción, y además los maestros también han hecho ese tipo de cine, como es el caso de Fernando Pérez, que es el director cubano más importante, y que sus últimas películas han tenido visiones muy ácidas de la realidad cubana. Por ejemplo, Fresa y Chocolate, acá cuando llegó, dijimos que está pasando, ¿no? Pero ya... Fresa y Chocolate fue el punto de ruptura, en la visibilidad de ese proceso, porque venía apoyado por uno de los grandes directores latinoamericanos del siglo XX, Tomás Gutiérrez Galea, y porque la película funcionó muy bien en los circuitos comerciales y en los circuitos especializados. Sí. Carlos, ¿tienes? Yo tenía una curiosidad, porque usted siempre ha sido crítico frente a lo negativo de la revolución de Cuba. ¿Le ha valido algún problema por parte de los gobiernos en Cuba? No grandes problemas. Yo vivo en Cuba con bastante tranquilidad, viajo cada vez que quiero, mis libros se publican en Cuba, pero cada vez con más frecuencia recientemente recibo ataques desde dentro de Cuba. Hay un proceso en estos momentos en Cuba muy complicado de lucha por pequeños poderes, porque se está produciendo un proceso de cambio.
Ese proceso de cambio empezó antes de que se hablara de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, es decir, lo comenzó el propio Raúl Castro con determinadas aperturas económicas, sociales que se han ido produciendo, y la sociedad cubana se ha ido diversificando, se ha ido distendiendo de una sociedad muy homogénea, muy cerrada, se ha ido abriendo y distendiendo. Los niveles de los estratos sociales se han ido diferenciando. Hay gente que tiene mucho más dinero, gente que tiene mucho menos dinero, en fin, que hay toda un nuevo contexto en el mundo cubano, en el mundo de la realidad cubana, de la economía, de la sociedad, y hay un grupo de personas que insisten en que los métodos para hablar de la realidad, el diálogo, la reflexión, el debate, sigan siendo como fue hace 20, 30 años. No quieren admitir la evolución, me parece a mí, y entonces, como yo dentro de Cuba y fuera de Cuba tengo un mismo discurso en el que digo las cosas que pienso sobre la vida cubana, a veces aspectos de la sociedad, a veces aspectos de la cultura, a veces aspectos de la economía. Eso muchas veces ha provocado en los últimos 2 años respuestas acusatorias de muchas cosas, de muchas cosas. Pero creo que esa actitud lo que ha hecho es reafirmarme en la certeza de que estoy haciendo lo que debo hacer, porque si no tuviera esa respuesta significaría que estaría diciendo cualquier tontería, cualquier cosa complaciente, y que lo que estoy diciendo tiene un fondo de razón. Ha habido, por ejemplo, muchos comentarios y muchas respuestas airadas a comentarios que yo he hecho sobre el hecho de que los jóvenes en Cuba estén emigrando y que se esté perdiendo un capital humano que es valiosísimo. Eso le molesta a mucha gente que se diga, pero es una verdad como un templo. Les molesta que yo diga que mi generación es una generación esencialmente frustrada, porque fue una generación que en los años 90, cuando llegó su momento de eclosión, lo que hubo fue un momento de implosión. Y puedo contar, es decir, no me alcanzan los dedos de la mano para contar cuántos de mis amigos, colegas, de mis conocidos de esa época, terminaron en el exilio o alcoholizados. Por suerte, la mayoría de los que se alcoholizaron ahora son alcohólicos recuperados, por suerte. Pero hay algunos que murieron incluso. Entonces, no quieren oír determinadas cosas sobre la vida cubana que tienen que ver con esas pérdidas de ilusiones, con esas frustraciones, que además es parte de cualquier proceso social y humano, pero no quieren ver. ¿Cuál es la herencia estalinista todavía que queda en la sociedad? Yo creo que la herencia estalinista fundamental está en la economía. La economía socialista la fundó Stalin, no la fundó Lenin. Recuerda que Lenin, en el momento de morir, estaba tratando de establecer una nueva política económica en la Unión Soviética. Lenin todavía no sabía para dónde iba a ir aquella economía. Y el que crea todos los planes quinquenales y esa economía absolutamente estatalizada es Stalin. Y eso es una herencia que recibimos, que adoptamos y que ahora empieza a tener pequeñas concesiones con una pequeña propiedad privada que está en sectores generalmente no productivos, excepto en la agricultura, pero que son en el conjunto de la economía cubana son una parte muy pequeña, un por ciento muy pequeño. No me pregunten números porque no lo sé, no soy economista, pero sé
que es muy pequeño. Y todavía existe la estructura estatal de dirección y central de dirección de la economía. En Cuba, por ejemplo, se decidió por fin que el gobierno cubano iba a vender automóviles a las personas que quisieran comprar. Pues un automóvil nuevo, un Peugeot de gama media del año anterior, 0 kilómetros, pero del año anterior en Cuba cuesta más de $250,000. Pero esto no genera, o sea, digamos, las reformas generan por un lado buenos vientos, la gente habla muy bien de eso, pero también tiene un riesgo, ¿no? Que se pueda convertir en una suerte de estos países que giran, bueno, de los tigres asiáticos, o como una pequeña China, ¿no? Que mantiene toda la forma de partido único. Riesgos hay todos, pero el problema es que hay que asumirlos creativamente. Porque lo que no es posible es que un país como Cuba, con un clima como el de Cuba, con una tierra como el de Cuba, importe el 80% de los alimentos que se consumen en el país. Eso quiere decir que hay una estructura económica que no funciona. En un país donde un médico gana 60, 70, $80 al mes, no es posible que venda un automóvil chino de ínfima categoría con 3 años de uso en $30,000. Un auto que no vale ni 500. O que venda un Peugeot que vale $40,000 en $250,000. Entonces, definitivamente ahí hay una estructura económica que está muy falta de lo fundamental, que es de capacidad de producción y de eficiencia. Y no lo digo yo, lo dice Raúl Castro. Lo dice Raúl Castro en su último discurso en la Asamblea Nacional, terminó diciendo: y la asignatura pendiente de Cuba es la economía. Hasta que no se resuelvan los problemas económicos, los otros problemas no se van a poder empezar a resolver. Ahora mismo, con las nuevas relaciones con los Estados Unidos, están empezando a llegar más turistas a Cuba. Bueno, pues ¿dónde se van a meter esos turistas? No hay espacio en los hoteles ni en los hostales privados de La Habana, están llenos todos. Entonces, hay que hacer algo para movilizar esa economía y asumir creativamente los riesgos que pueda esto extrañar. Yo creo que la esencia sería salvar lo bueno que ha funcionado y desechar lo malo que no ha funcionado, y a partir de ahí tener una perspectiva de evolución. Fíjate que ni siquiera estoy hablando de desarrollo, de evolución de la sociedad cubana diferente. Por ejemplo, tu casa en Mantilla, para tratar de entender, tú la heredas, hay herencia, tú la heredaste. Sí. ¿Cómo funciona esto? Porque si no hay propiedad privada, pero sí hay una herencia de ciertas propiedades. Sí, se puede heredar las casas, los automóviles, los terrenos. Normalmente, más normalmente ahora que hace unos años. Sí, permítame volver a lo literario un momento. Tenía una curiosidad. Para ti, dentro del proceso de escritura, ¿cuál es el más importante, el más crucial? Has mencionado que siempre los inicios de las novelas los reescribes y que consideras pues que tanto el inicio como la finalización de una obra es importante. Entonces, en ese sentido quería saber eso. Sí, esa primera versión que yo escribo de las novelas, que la escribo muy rápido, trato de buscar la posibilidad de contar la historia de principio a fin. Es un momento muy complicado porque es un momento muy creativo, pero a la vez es un momento en el que empiezan a acumularse las preguntas. Lo que hago es que pospongo la posibilidad de responder esas preguntas y sigo avanzando. Y trato de escribir esa primera versión en la que ya sé que tengo una historia. A partir de ahí comienza un proceso de reescrituras
continuada, yo le llamo versiones, de escribir versiones, en las que voy empezando a responder las preguntas que me hice, ¿verdad? Por supuesto, en esa escritura muy rápida del primer momento, a lo mejor el personaje que comenzó siendo negro, grande y feo, termina siendo mulato, gordo y manco, porque necesito que tenga otras características. Te digo esto como una cosa muy elemental, pero en el mismo proceso de la escritura, esos personajes o determinadas situaciones cambian. Y ya en la segunda versión empiezo a perfilar mejor la novela. Y es el momento en el que entre cada versión voy dándole el texto a algunos lectores, algunas personas en cuyo juicio yo confío mucho, y me van diciendo su opinión sobre lo que estoy haciendo. Siempre quiero que esas opiniones sean muy críticas, porque si me dicen, oye, me gusta lo que estás haciendo, no me hacen ningún favor. El favor es decirme, oye, me gusta lo que estás haciendo, pero tal personaje no funciona bien, aquí el ritmo de la historia cae tremendamente, es aburrido, ten cuidado con estos adjetivos que estás usando demasiado y no te has dado cuenta. Y eso me va ayudando en cada versión a mejorar y a pulir el texto. No me apuro. Creo que la última versión de la novela es esa en la que siento que ya no puedo hacer nada por mejorarla, que la he mejorado hasta el límite de mis capacidades. Y generalmente esa última versión llega después de la lectura que hacen mis editores en España. Tengo unos excelentes editores en turqués, muy profesionales, y que encuentran al final cosas que se le ha pasado a todo el mundo y que me ayudan mucho a que el libro adquiera su forma definitiva. Pero es el resultado de volver una y otra vez. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir que había en la revista en que yo estaba, había un periodista bastante conocido en aquella época que estaba escribiendo una novela. Decía, no, yo soy de la escuela de los que si escribo 20 líneas en el día, esas 20 líneas tienen que estar perfectas. Y aquello a mí se me quedó en la cabeza y en algún momento dije, bueno, vamos a ver. Y me di cuenta que es una soberana tontería, porque a lo mejor esas 20 líneas perfectas que escribiste hoy, mañana las tienes que votar. Entonces es preferible que escribas en un día 10 páginas, escritas con cierta prisa, pero que se desarrollen los conflictos, que los personajes vayan cobrando cuerpo, porque siempre vas a tener tiempo de escribir las 40 líneas perfectas, en el momento necesario y en el momento en que esa perfección es la que ya necesita el nivel que ha ido adquiriendo el texto. Sobre la violencia, tú decías en tus novelas policiales no hay una violencia, no hay tantos muertos, porque la sociedad cubana tú expresas lo que no es un reflejo de la sociedad cubana. En Cuba no hay tanta violencia. Sí, no, Cuba realmente, a excepción de muchos países de América Latina, afortunadamente los niveles de violencia no son altos. En Cuba hay una violencia cotidiana que generalmente es verbal, y mucha gente llega a Cuba, es un poco parecido a España en ese sentido, gente que llega a Cuba y dice, pero los cubanos siempre están peleando entre ellos, porque cuando hablo con él le digo, no chicos, porque mira, tal parece que estamos discutiendo, y es una manera de hablar, o estamos discutiendo realmente, pero esa violencia queda a nivel verbal, y muchas veces cuando esa violencia se exacerba un poco más, pues bueno, nos vamos a los puños, y envían la gente, intervienen y tal, en fin, pero la gente no anda con pistola, con cuchillo y tal,
no hay crimen organizado, hasta donde yo sé, y eso hace que los niveles de violencia no sean altos. Es cierto que hay zonas de las ciudades, del interior y de La Habana, en que las personas viven en condiciones mucho más precarias que las visibles. Son zonas invisibles y son personas invisibles, y eso es muy grave en una sociedad. Hay un documental recientemente hecho por un joven realizador, estos jóvenes realizadores de cine que hablábamos, que se llama Alejandro Ramírez, que se llama Canción de Barrio, hecho a partir de una gira de conciertos por los barrios de La Habana que hizo Silvio Rodríguez, y era hecho un documental sobre la vida de las personas en esos barrios, y te das cuenta de que viven en condiciones muy precarias, muy precarias. Y ahí esto puede haber expresiones de violencia más fuertes, pero de todas maneras no es una sociedad especialmente violenta, afortunadamente. El cine pareciera que tuvo un periodo de muy buena producción, y esa es una impresión muy personal lo que compartimos con Fali, pero como que pareciera que la calidad ha bajado un poco, y se nota por momentos influencia de la telenovela mexicana. ¿No tienes esa sensación? O sea, que digamos ya no se hace tan... Hay de todo. Hay películas recientes como la última de Fernando Pérez, La Pared de las Palabras, que es una película esencialmente existencial, porque es sobre la comunicación humana, y es una gran película hecha con muy pocos recursos, pero con gran maestría artística. Y hay otras en las que a veces la crítica social, la sátira se impone, y otras en las que la poca calidad de los realizadores no permite que se haga una película. Pero el problema es que la producción de cine en Cuba ha bajado muchísimo, porque el cine sigue siendo caro. Entonces se han hecho muchas realizaciones alternativas con muy poco dinero, y el cine y el dinero tienen una relación demoníaca. Hay grandes películas que se han hecho con muy poco dinero, pero si tienes dinero, la película te queda mejor. La película te queda mejor porque tienes más recursos para una postproducción, tienes más recursos para la hora de montar los decorados, en fin, para volver a filmar, tener más tiempo de filmar, y por eso es que el cine es una industria también, igual que lo es la literatura, en fin, pero la parte industrial en el cine es muy importante. Una curiosidad también. Hace poco se publicó un libro de cuentos suyos, que creo que si no me equivoco es la primera vez que se reúne en un libro. ¿Cuál es su relación con el relato breve, con el cuento? Porque se le conoce más como novelista. Sí, yo empecé escribiendo cuentos, como casi todos los novelistas, o tratando de escribir una novela que nunca escribí, y algunos cuentos, y publiqué mi primer libro de relatos en los años 80, después publiqué uno en los 90, y un pequeñito volumen en el año 2002, 2003, por ahí. Y ahora hemos hecho como una especie de antología de mis cuentos. Hay cuentos desde los años 80 hasta cuentos el último creo que es del 2009. Y es una relación que fue muy dinámica en mis primeros tiempos como escritor, más complicada ahora, porque las historias que se me ocurren son tan complicadas que necesitan el espacio de la novela. El cuento es un género, realmente escribir un buen cuento es un ejercicio muy difícil de conseguir. Tienes que tener una buena historia que se pueda resolver en un espacio dramático y incluso físico determinado, limitado, y me cuesta cada vez más trabajo escribir cuentos. Se me ocurren historias más largas.
estoy muy satisfecho con ese libro porque realmente ha tenido una aceptación por parte de los lectores, por parte de la crítica, que me ha sorprendido, y bueno, me ha dado ganas de volver a escribir cuentos, pero unas ganas abstractas, porque cada vez que pienso algo se me ocurren historias que son enormes. Me han pedido para publicar en el verano en el periódico El Mundo un relato que se va a dividir en varias partes con ilustraciones y tal, y me está costando un trabajo tremendo poder encontrar algo que pueda resolver en 10 cuartillas, 10 páginas, porque cada vez que pienso, él va a tener a Mario Conde, mi personaje, como protagonista, pero cada vez que pienso en algo, inmediatamente me doy cuenta de que aquello empieza a ramificarse y es como si fuera una plaga indetenible, un virus indetenible que se extiende, se expande y no se queda en las 10 páginas. Es difícil para mí en estos momentos escribir cuentos. ¿Cuánto se lee en Cuba? ¿Cuánto se puede? ¿Es fácil acceder? ¿Hay subsidio de los libros? ¿Cómo es Hay la subsidio situación de los libros, pero se publican muy pocos. Se publican pocos en cantidad de títulos y pocos en cantidad de ejemplares. Y no se importan libros. Por lo tanto, el lector cubano tiene una relación muy complicada, no es la palabra, es una relación que no es la normal con lo que quiere y pudiera leer. Y eso ha significado que se han perdido lectores. La gente quiere leer otro tipo de literatura que no encuentra, y cuando la encuentra la lee mucho. Pero creo que el espectro de posibilidades de escoger es muy reducido. Imagínate un libro que se publique en España y que cueste 20 euros, si lo vendes en Cuba es el salario de un mes de una persona por un libro. Entonces es una relación que se ha viciado por unas condiciones económicas que no permiten una normal relación entre el lector y sus necesidades de consumo. Claro, y complementando un poco con lo anterior, ¿no? Esta relación extraña. Porque si tengo televisión ahora a las 12. Quedan 5 minutos. Complementando un poco esto, ¿no? Es una extraña relación, pero con los lectores de Cuba, ¿no? Que comentaba usted que a veces después de mucho tiempo le comentaban algún artículo o algún libro que se habían agenciado por de alguna forma, ¿no? Sí. Aunque mis libros se publican en Cuba, la cantidad de ejemplares es insuficiente para la demanda que existe. Tengo muchos más lectores que posibilidad de ejemplares a publicar. Y lo mismo pasa con el periodismo. Tengo muchos más lectores de mi periodismo que espacios en los cuales publicarlo, al punto de que prácticamente no tengo ninguno. Los publico en agencias de prensa y periódicos de fuera de Cuba. Y eso crea una relación a veces muy extraña con los lectores, porque hay algunos que quisieran leerse todos mis libros y se han leído uno o la mitad de uno o dos, y entonces te dicen, oye, bueno, ¿y dónde puedo conseguir tus libros? Esa es una de las preguntas más dolorosas que me pueden hacer en Cuba, porque la respuesta es una: esto lo puedes conseguir en la FNAC de Madrid, en la Casa del Libro de Madrid, pero en Cuba no. Por supuesto, esa respuesta se la doy a alguno que otro en forma de broma, porque es una respuesta dolorosa. Yo quisiera que mis libros estuvieran en cantidades suficientes para que la gente pudiera leerlos, porque sé que tengo muchos más lectores de los que físicamente han leído mis libros, y para mi periodismo igual creo que tengo muchos más consumidores de mi periodismo. Por suerte, en el caso del periodismo, por suerte, hemos logrado hacer 2 antologías, una de una serie de crónicas publicadas entre el 95 y el 2005, ese libro se llamó Entre dos siglos, y otra
que se publicó en el 2012, 2013, que eran las crónicas del 2006 al 2011. Y aunque sea una pequeña cantidad de ejemplares, en Cuba lo que ocurre es que el libro tiene una vida más dilatada que en otras partes. Por lo general, si tú compras un libro aquí en Perú, tú vas y compras un libro de Padula o de quien sea, es tu libro, lo lee tu esposa, a lo mejor tu padre es buen lector y tú se lo das para que lo lea, y ya se queda en ese ámbito. En Cuba un libro tiene una vida mucho más larga, lo leen 20, 25 personas, y yo mismo soy una especie de biblioteca ambulante, porque tengo 8 o 10 amigos a los que cada vez que yo regreso de un viaje a España o a América Latina, lo primero que me dicen, ¿y qué libro trajiste? Porque ahora mismo hay un autor del que yo nunca había oído hablar, me lo recomendaron y compré 2 libros, Benjamin Black. Acabo de leerlo los 2, ahora lo va a leer mi esposa. Cuando termine de leerlo mi esposa, empieza la cola pero te estoy hablando de escritores, editores, recogedores de basura, porque como el nivel educacional en Cuba es tan alto, tengo un amigo que trabaja él no es el que físicamente recoge la basura, pero trabaja en la organización de la recogida de los desperdicios en la ciudad, que es un lector insoportable. Ya él llega y yo le digo, mira, ahí están los libros, coge el que te dé la gana. Y retorna. Porque me los devuelve el muy cabrón me los devuelve, y por eso no puedo pelearme con él. Claro. Porque si no me lo devolviera, me hubiera peleado con él. Porque en Perú eso de que no retorna. No, hay muchos libros que no retornan. Hay muchos libros que no retornan. Pero tengo 6 o 7 lectores que sí me los devuelven, porque saben que si no me los devuelven, no vienen más. ¿No? Claro. Entonces, pero a ese que fue compañero mío de la primaria, nos conocemos desde que tenemos 8 años, imagínate tú. Él llega a la casa y me dice, vengo, aquí estoy, dame café, y estoy seco. ¿Qué quieres leer? No, algo que esté bueno. No, es que para mí todo es tan bueno. Hay algunos que no he leído y tal vez sean un desastre. Escoge tú. Dices, no. Dime tú, porque si yo escojo, yo no sé qué voy a escoger. Pero es una relación muy simpática con los libros. Y yo, por ejemplo, de cada edición que hago de mis libros, dentro y fuera de Cuba, le regalo un ejemplar a mi madre. Mi madre es muy lectora, cumplió 87 años hace 3 días. Y ella todas las tardes dedica 2-3 horas a leer. Es una vieja muy habladora, pero también es muy lectora. Y entonces yo lo que hago es que le doy 2 ejemplares del libro. Siempre por principio, porque uno le digo, no se lo prestes a nadie, y es el que tienes para prestar, pero búscate un papelito para que, entonces mi madre también es promotora de mi literatura. Y el otro problema es que mi madre, como una vieja de 87 años, esto tiene que ver al geriatra, al cardiólogo, al ortopédico, al gastroenterólogo, y cada vez que va a ver a uno de los médicos me dice, dame un libro, porque el médico en cuanto llegue me va a preguntar si le traje un libro, el oftalmólogo, el que la opera de la vista. Entonces esto constantemente y circula por esas vías, y trato de cubrir el mayor espectro posible con mis propios libros y con los libros que tengo la fortuna de poder conseguir. Una última pregunta, porque tengo la televisión. Si pudieras desarrollar esto de que fue una elección personal el quedarte en Cuba. No sé. Sí, de eso he hablado mucho. Fue una elección personal en el sentido de que yo sentí que para poder seguir escribiendo como estaba escribiendo, debía estar inmerso en la realidad cubana, por una parte. Por otra, porque tengo un gran sentido de pertenencia a esa realidad.
También porque, bueno, tengo mi familia, mis padres, mi padre murió hace 1 año y medio, mi madre, mi casa, mis perros, mi patio, mi mata de aguacate, y todo eso me ata a Cuba. Pero sobre todo la literatura es, como decía, yo vivo de lo que escribo, pero vivo para escribir. Y para escribir yo necesito oír a la gente hablando en cubano, saber cuáles son los problemas de esa gente, sus expectativas, sus relaciones con esto mismo ahora, todo este tema de las relaciones con los Estados Unidos y tal, qué van pensando la gente, cómo lo van sintiendo, qué creen, qué no creen, qué quisieran, qué no quisieran. Si está fuera de Cuba, todo eso empieza a tamizarse por la distancia y por la información que se publica, que siempre es una información intencionada, a favor o en contra, pero siempre intencionada. Y no es lo mismo verlo y vivirlo cotidianamente.